Seguimos en la noche. El sector de la defensa sería uno de los más afectados con la entrada en vigor de los recortes automáticos. El total de la reducción alcanzaría los 46.000 millones de dólares que afectaría al ejército, a la armada y a la fuerza aérea. Según militares y funcionarios de la administración Obama, estos recortes pondrían en riesgo la seguridad nacional y su imagen a nivel internacional. Con los recortes que entrarían en vigencia el próximo 1 de marzo, Estados Unidos, la superpotencia militar, verá amenazada su capacidad. Este sería el recorte más serio y más grande en los recursos del departamento en la historia, en un momento que personalmente puedo decirles que es uno de los más peligrosos que hemos enfrentado. Este memorando del Departamento de Defensa publicado por el diario USA Today indica cómo los recortes automáticos afectarían a esta sección. Recortes automáticos, excepto para el financiamiento del personal militar, todas las partes del presupuesto son recortadas, por ejemplo en los fondos de operaciones de contingencia en el exterior. Total de la reducción, 46.000 millones de dólares o el 9% del presupuesto, excluyendo el financiamiento del personal militar. Tiempo de ejecución, el corte más amplio toma lugar el 1 de marzo con 40.000 millones, con uno más reducido en el segundo corte de 6.000 millones, posiblemente el 27 de marzo. Los efectos de estos recortes caerán primero sobre los empleados del Departamento de Defensa, que a partir del 22 de abril dejarían de recibir un día de sueldo por semana. Si ellos no pueden lograrlo como quieren que lo necesitan, si están lidiando con estas inversiones que pueden irrumpir en los programas que están manejando, así quiebran algunos aspectos de la vida diaria de ellos. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas serían gravemente afectadas. Ejército. Los recortes ascenderían a los 15.000 millones de dólares y el despido de 300.000 personas a nivel nacional. Armada. Esta división podría enfrentar recortes de 11.000 millones de dólares que afectarían a unos 186.000 empleados. La Marina planearía recortar 8.000 millones de dólares destinados a la construcción de embarcaciones y otros 4.000 en tareas de operación y mantenimiento. Fuerza Aérea. Se estima que esta rama no contaría con 7.700 millones de dólares para pagar a sus empleados civiles. Por su parte, los estados más afectados por estos recortes serían Alabama, Texas, Pensilvania y Virginia, mientras que entre los menos perjudicados estarían Delaware, Wyoming, Montana y Rhode Island. Y aunque durante los acuerdos entre republicanos y demócratas durante las negociaciones del techo de la deuda, acordaron que el gasto militar, que alcanzó los 716.000 millones de dólares en 2012, debería caer a 589 en 2014. Funcionarios de la administración Obama, como John Kerry, aseguran que un recorte al sector de la defensa debilitaría la imagen de los Estados Unidos ante el mundo. Pero en estos días en que se discuten los recortes en el presupuesto, todo el mundo quiere evitar, o al menos la mayoría, no podemos ser fuertes en el mundo a menos de que seamos fuertes en casa. Continuamos conversando en Washington con Maricruz McGowan sobre el discurso de esta semana de Barack Obama en Virginia. No es gratis que el presidente se desplace hasta este estado, que es el corazón armamentístico y militar de los Estados Unidos, y empiece a utilizar argumentos en contra de lo que sería el recorte. Argumentos con cifras como decirle a más de 90.000 civiles que tendrían que acogerse a una reducción salarial o a una jornada forzosa. ¿Por qué entonces dice usted que se trata de algo exagerado? Es que es exagerado porque cuando uno va a las estadísticas y uno va al dinero que está ahí, realmente uno ve lo que es lo que pasa. Por ejemplo, estamos hablando de 85.000 millones de dólares. Se acaba de ver en el presupuesto de los Estados Unidos que en este momento hay 45.000 millones de dólares, o sea, más o menos la mitad de lo que estamos hablando, que está en las diferentes agencias, es dinero que no se ha gastado porque no tienen en qué gastarlo. Lo único que tienen que hacer estas agencias es devolver los 45.000 millones de dólares al Tesoro y la mitad del problema ahí estaría solucionado, sin hacer absolutamente nada. Aparte de eso, entonces el problema sería solamente de unos 47.000, 48.000 millones de dólares. Si uno se pone a pensar en perspectiva, como dije antes, es una cifra realmente minúscula y como dijo Juan Carlos, realmente no son recortes, son gastos que se podían evitar, que ahora se van a evitar, pero que no se los va a hacer. O sea, no se está cortando de gastos que se hacen al momento, sino que gastos que se iban a hacer en el futuro,
O sea, como dijo Juan Carlos, realmente no son gastos, no hay tal. Es que a mí me gustaría que la gente vaya al internet porque todas esas cifras están ahí en las mismas agencias del gobierno y que vean realmente que esto no es nada más que una crisis prefabricada. Sí. En esta administración hemos estado de crisis en crisis desde el 2009. ¿Por qué? Porque como dijo su jefe de gabinete, que era el señor Emanuel de Obama, que las crisis es algo que no hay que desperdiciar. Lo que decimos en español, en río revuelto, fiesta de pescadores. Eso es lo que está pasando. Se crean crisis una tras otra, crisis que no deberían haber existido con un solo plan, de pasar una agenda que el pueblo en general no hubiera apoyado a no ser que se lo hubiera tenido en estado de pánico. Es un juego psicológico. ¿Y cuál es el objetivo? Lo digo de nuevo, tener el control total del Congreso por parte del Partido Demócrata. Entonces ahí se acaba la democracia de los Estados Unidos porque va a ser un solo partido que va a tomar todas las decisiones y no va a haber quién les haga la contraparte. Señor Juan Carlos Hidalgo, ¿usted piensa también que el discurso de Obama en Virginia fue alarmista? Él habló de posibles pérdidas de empleos, de baja en la productividad. ¿Realmente va a haber una afectación de la industria militar? Hay muchísima histeria en el ambiente, principalmente proviniendo de la Casa Blanca. Por ejemplo, la Casa Blanca sacó un informe el otro día diciendo que estos recortes, que no son tales, iban a afectar dramáticamente el presupuesto de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca. Lo que no dijeron es que esa Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca tiene más de un año de estar cerrada. Entonces, ¿cómo es que los recortes van a afectar a una agencia gubernamental que ya no existe? Ayer salió la secretaria de Seguridad Doméstica, Janet Napolitano, diciendo que si se aprueban los recortes, si los recortes toman lugar, Estados Unidos se va a ver inundado de inmigrantes ilegales porque ya no habrá plata para pagarle a los agentes fronterizos. O sea, es demasiada la histeria, demasiada la demagogia que hay en el ambiente en este momento. Y en el tema militar es igual. Vea usted, si los recortes toman lugar, el promedio anual en gastos militares en los próximos 10 años, en dólares del 2013, será aproximadamente 530.000 millones de dólares el gasto militar de Estados Unidos. El gasto militar de Estados Unidos en dólares de 2013, anual en promedio, durante el momento más álgido de la Guerra Fría, era de 430.000 millones de dólares anuales. Nuevamente, Estados Unidos, aún con estos recortes, estará gastando aproximadamente en términos reales 100.000 millones de dólares más de lo que gastaba en momentos en que estábamos en una guerra fría contra la Unión Soviética y la supervivencia misma, la seguridad nacional de Estados Unidos está en juego. Así que Estados Unidos definitivamente tiene que recortar el gasto militar. Incluso con estos recortes que ocurrirían en el Departamento de Defensa, sí, el gasto militar de Estados Unidos sería superior al de los 11 países que le siguen juntos, de los cuales 8 países son aliados de Estados Unidos. Sí. No se justifica que Estados Unidos tenga presencia militar en tantos países y en tantas regiones del planeta. Pero hay que hacer un reacomodo de las fuerzas de este país y eso incluye, por supuesto, un recorte importante en el gasto militar de este país. Pero, señora McGowan, ¿y no puede significar debilidad ante la comunidad internacional, una potencia en seguridad como los Estados Unidos, donde se fabrica la maquinaria más sofisticada del mundo, que se escuche en otros países que se va a hacer un recorte, sobre todo en defensa? Bueno, sería un error de los otros países si ellos creen que Estados Unidos se va a debilitar con un recorte tan mínimo, tan intrascendental, y creen que van a poder irse contra los Estados Unidos. Sería un error tremendo. Les aconsejaría que no lo hagan porque Estados Unidos sigue siendo una potencia después de estos recortes y antes de los recortes. El impacto es mínimo. Prácticamente, como dije, no va a ser mella en el poderío militar de este país. O sea que usted considera que no habría un debilitamiento en la capacidad militar. Por supuesto que no. Es como si, por ejemplo, como decirle, si usted tiene en su presupuesto mensual para emergencias $300, el recorte de 85.000 millones es 2.5% de recorte. Vamos a hacerlo más fácil. Usted reserva $100 por mes.
y entonces la esposa le dice, no puedes ya gastar $100, tienes que gastar $2.50 menos, o sea, $87.50. ¿Usted realmente cree que su casa se va a ir a la quiebra? Por supuesto que no. Estamos hablando de eso, de 2.5%. Ahora, señor Hidalgo, usted dijo, esto es apenas el comienzo de grandes recortes que van a venir. Sin embargo, entonces sí podemos decir que Estados Unidos va a empezar a disminuir su presupuesto para defensa en este caso y podría empezar a perder imagen como la mayor fuerza del planeta. Nuevamente, incluso con estos llamados recortes de gasto, el gasto militar de Estados Unidos para el 2023 será superior al de las 11 naciones que le siguen juntas, de las cuales 8 son aliados de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con 11 portaaviones, la Armada de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones. El siguiente país en cantidad de portaaviones es Italia, que cuenta con 2, y es aliado de Estados Unidos. China, que supuestamente es la gran potencia militar y el próximo rival estratégico de Estados Unidos, apenas está lanzando su primer portaaviones. Así que yo creo que hay que poner los temas en contexto. Estados Unidos necesita reacomodar sus fuerzas definitivamente. No se justifica, por ejemplo, que Estados Unidos tenga todavía más de 100,000 soldados en Alemania 60 años después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. No se justifica que Estados Unidos todavía tenga presencia militar en Japón 60 años después de que ese país se rindió. En fin, o sea, definitivamente necesitamos un reacomodo de las fuerzas. Si nosotros hacemos un repaso de la historia, veremos que los grandes imperios mundiales cayeron precisamente por lo que se llama overstretch, lo que se llama una expansión de las fuerzas que debilitó las finanzas del país y que eso terminó trayendo el colapso de estos imperios. Bueno, Estados Unidos podría estar en una situación muy similar. Estados Unidos tiene todas las características actuales de ser un imperio, tiene fuerzas militares en aproximadamente 200 países y territorios alrededor del mundo, y es necesario que, por supuesto, haya un reacomodo de fuerzas y que el gasto militar de Estados Unidos vaya más enfocado a garantizar la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos que a proyectar fuerza en lugares como Libia, en lugares como Siria y en otras partes del mundo en donde los intereses nacionales de Estados Unidos no están en juego. La pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes es esta. ¿En qué podría afectarlo a usted el posible recorte de 85,000 millones de dólares en el gasto público de los Estados Unidos? Respóndanos a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Vamos a leer lo que dicen a esta hora algunos televidentes. Alexander Hernández dice, no a los latinos, aquí nos va a afectar a todos por porcentaje per cápita, es lo bello de este país. Otro tuitero, Omar Vázquez, dice, Estados Unidos es el policía del mundo, un recorte obligaría a bajar o restringir ayuda en seguridad a países de América Latina. Diana Alvarado asegura, el recorte los puede afectar mucho porque los latinos son los más beneficiados del gobierno. Es esto lo que vamos a debatir al regreso, vamos a hacer una pausa comercial, vamos a ver en minutos el impacto que va a tener en los hispanos en caso de que este recorte entre en vigencia y no se evite el día de mañana.